Pasó el título del 68 y muchos creyeron que llegarían más en corto tiempo. Pero no fue así. Vélez tardó 25 años en volver a gritar campeón. En ese interín se conseguirían 3 subcampeonatos y se pelearía hasta las últimas instancias en otros. Ese campeonato creo que teníamos un equipo espectacular, ¿viste? Una delantera que creo que fue la delantera más goleadora del fútbol argentino, donde todos hacíamos goles, le ganábamos a todos. No se vivía como un campeonato. Nunca, por ejemplo, yo que arrancaba recién, que era el Benjamín del equipo, nadie me vino a decir nada, ¿viste? De que mirá, no estamos jugando el campeonato, ¿viste? Ni dirigente. El técnico, un técnico bárbaro, muy buena persona, pero le faltaba personalidad, ¿viste? Le faltaba personalidad. Y bueno, ocurrió lo trágico, ¿viste? Y para mí fue algo que no lo pude, pero hoy no lo logro, ¿viste? Superar, porque creo que me costó Vélez a mí eso. La historia dice que el segundo del 71 fue Vélez, ¿viste? Y me duele un poquito, ¿viste? Esas cosas. Sí, yo estaba en la cancha en ese entonces. Lo vi campeón a Vélez y lo vi en ese entonces subcampeón. Y que bueno, ¿viste? O sea, vi gente romper carné. Vélez se anticipó a una fiesta. Lamentablemente se anticipó un resultado. Los campeonatos, hasta que uno no es campeón, no puede decir nunca que lo logra. Entonces en ese momento estaba ya todo anticipado para una fiesta, con mucha anticipación. Entonces lamentablemente después no se dio. ¿Qué tenía ese equipo? Y tenía Bianchi, la quería toda, ¿viste? Él tenías que llegar y tirar el centro, ¿viste? Si no tiraba el centro había bronca. Tenía un conjunto de jugadores que andaba bárbaro, ¿viste? Andábamos bien, le ganábamos a todos. Ni por las tapas vos veías que había un clima malo, ¿viste? Al contrario, quizás si hubiésemos tenido presión nos hubiésemos preparado, preparado un poco mentalmente para jugar el campeonato, pero vinimos como si fuera un partido más, ¿viste? ¿Me quedó la espina? Sí, total, pero también nos perdimos un partido anterior, nosotros perdimos con Racing en la cancha de Racing, ¿viste? Y perdimos 1-0, que si hubiésemos ganado ese partido también éramos campeones, ¿viste? Independiente había perdido el partido, también ese partido. Había jugado con Argentinos acá en Argentina y perdió Independiente. Y nosotros perdimos con Racing. Perdimos los 2 últimos partidos. Todos nos acordamos del último, de Huracán. Pero también ahí nos hizo un golesqueo de 40 metros. El técnico era Vittorio Spinetta. Luego del Metropolitano 71, Vélez tendría buenos y malos rendimientos. 8 años después, Vélez volvería a salir subcampeón y se daría un hecho inédito para la historia del club, la primera clasificación a Copa Libertadores de América. Subieron Montaño, Zelinsky y Bermúdez y les costó un par de partidos que nos entendiéramos, porque yo vine para jugar de 8 en Vélez. Y los partidos esos que yo no jugué cuando me expulsaron, jugó el Negro Quintero, que era el 8 titular del equipo, anterior a que yo llegue, ¿no? Y anduvo muy bien, entonces el Negro siguió jugando de 8. Entonces, Montaño, Zelinsky y Bermúdez lo que querían hacer era que yo jugara por izquierda, haciendo la misma función del 8 por derecha, ¿no? Y ahí fue cuando se empezó a cambiar la forma de jugar, que antes era el 8 era el que iba y venía, el 5 era el que marcaba y el 10 el que jugaba libre y 3 delanteros. Entonces ahí nosotros cambiamos, hicimos 2 volantes por los costados que hacían el mismo recorrido, el volante central, y de los 3 delanteros nos quedamos con 2 y otro era el enganche que pasó a ser Jiménez. Julio, que jugaba de 10, y bueno, nos empezamos a entender muy bien con Julio y ese campeonato que lo habíamos empezado medianamente mal, lo terminamos jugando la final, ¿no? Que la perdimos con River, pero bueno, como habíamos empezado, terminamos muy bien. El plantel era un buen plantel, un muy buen equipo, un equipo compacto que, bueno, al otro año clasifica para la Copa Libertadores y yo ya en el año 80, antes de empezar, en partidos de pretemporada me rompo el ligamento lateral y no puedo jugar los primeros partidos. Después juego un partido en Brasil con el Inter
con el Inter de Porto Alegre, me acuerdo, pero todavía no estaba bien. Había una emoción creo que en todo, porque cuando se logran cosas por primera vez, ¿no? y se logran a través de un esfuerzo de dirigentes, esfuerzo de la gente, esfuerzo de los jugadores también. Y cuando uno logra el resultado, es decir, vamos a participar, pero después yo siempre me acuerdo de una frase que me decía en francés el presidente de Saint-Étienne: el apetito viene comiendo, ¿no? Y después ya queríamos más, y ya no era suficiente el estar clasificado en Copa Libertadores. Hicimos muy buen equipo que, lógicamente, habíamos salido segundo del primer torneo, y como el campeón fue River de los 2 torneos, nos tocó jugar un partido de desempate con Unión, que fue el segundo del torneo nacional, ¿no? A nosotros nos había eliminado también River en cuartos de final por penales en el Nacional. River salió campeón de vuelta, entonces había que definir entre los 2 segundos, y jugamos 2 partidos con Unión, empatamos 0-0 en Santa Fe y le ganamos 3-0 acá en Cancha de Vélez, y ahí clasificamos a la Copa Libertadores. Y fuimos con River y eliminamos a River en el año 80 en la fase de grupos, ¿no? A veces son circunstancias donde vos podés estar muy preparado, pero a veces, viste, son partidos nada más, no es que jugás todo un torneo. Capaz que son 3-4 partidos que tenés que jugar, y si no anduviste bien en esos 3-4 partidos, quedaste afuera. La Libertadores tiene eso. Como a veces te ayuda cuando agarra un plantel muy fuerte, en ese momento, y en esos 3-4 partidos vos lo pudiste pelear ahí arriba, llegar a una final, también te agarra momentos que el equipo no está tan bien en esos meses y quedaste afuera. Queríamos más, y creo que no estuvo, la clasificación no estuvo a la altura, digo clasificación porque quedamos eliminados en cuartos de final, y sin ese merecimiento, porque habíamos hecho muy buenos partidos y que quizás no tuvimos la suerte de concretar todas las situaciones que nos habíamos creado, y creo que quedamos eliminados de algo que estábamos muy entusiastas, el club estaba entusiasta, los hinchas estaban entusiastas, y nosotros más que todos. Así que es la amargura de haber no podido llegar a todo ese entusiasmo que teníamos por haber logrado esa clasificación. Y que tuvimos desgracia, porque a principio de temporada se nos lesionaron y no pudieron jugar toda la Copa Libertadores Larraqui, que era el 5 capitán, goleador, el emblema del equipo, y Julio Jiménez. O sea, 2 de las figuras más importantes del equipo no estuvieron en toda la Copa. Y sentimos un poco también eso, ¿no? Pero a pesar de eso, los que los reemplazaron trataron de hacer todas las cosas lo mejor posible, y por ahí los otros que estábamos dentro del equipo también bajamos un poco el rendimiento, pensando en que no teníamos a los 2, que eran 2 de los principales jugadores del equipo, ¿no? Pero igual así, bueno, eliminamos a River, y yo no sé si ustedes se acuerdan, me imagino que lo deben haber leído, en esa época jugaban 20 equipos la Copa Libertadores, campeón y subcampeón de cada país, eran 5 grupos, y clasificaba solamente el primero de cada grupo. Y a esos 5 se le agregaba el campeón del año anterior, que hasta ahí no había participado de la Copa de ese año, y se hacían 2 triangulares. Eran 2 triangulares, nosotros nos tocó con América de Cali, con Internacional de Porto Alegre. Con Internacional perdimos acá 1-0, la única vez que llegaron nos hicieron el gol y después lo metimos a pelotazo, y bueno, no la pudimos meter. Con el América empatamos acá 0-0, con el América también empatamos 0-0 en Colombia, y volvimos a perder con los brasileños en Brasil 3-1. Pero estuvimos cerca. Después salió campeón nacional. Este equipo que ya funcionaba bien, y que bueno, y que después se superó, además, se superó un nivel que se llevó a la Copa Libertadores, cosa que no era un acostumbramiento de Vélez Sarsfield jugar las Copas Libertadores. Y eso hizo que le dieran un poco más volumen a nosotros, que estábamos dentro de la cancha, dentro del club, y también al club, que se lo merecía. Yo creo que pudo haber llegado, sí, pudo haber llegado. De cualquier manera, los equipos
los brasileros sobre todo eran muy fuertes. No así tanto, digamos, Colombia era muy fuerte, Ecuador no tanto, Bolivia no tanto, Paraguay sí, pero Brasil era muy, muy fuerte, muy poderoso. En ese momento tenía jugadores de primerísimo nivel. Y podía haber avanzado algo más, pero no sé si en ese momento podría haber peleado una final, porque te vuelvo a repetir, los equipos de Brasil eran muy fuertes. Yo, si a mí me preguntás, bueno, la deuda pendiente que tengo es esa, que siempre no la voy a poder pasar. Cuando me preguntan siempre digo eso, pero contrarresta todo esto el hecho de que cada momento donde paso en este club o donde me reconocen siempre me lo hacen con cariño, y entonces a veces eso suple el hecho de no haber tenido un campeonato, ¿no? Da mucha bronca. Yo había estado 5 años antes de irme a Colombia y varias veces estuvimos ahí cerca, en campeonato, en el Metropolitano, en el torneo nacional, una vez en la Copa. Y era como una frustración, fue como una frustración grande, enorme, no haber logrado un título, ¿no? En la primera mitad de la década del 80, los rendimientos en los torneos volvieron a ser dispares, hasta llegar al Nacional 85, donde Vélez volvería a estar en las puertas de la gloria. Argentinos Juniors, el equipo que dirige el señor José Yudica, ganó anoche el título de campeón nacional 85 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino. Le ganó a Vélez en la final. Relato, partido y protagonistas con Alejandro App. Bueno, ese era un plantel también muy bueno, un plantel de primer nivel. Lo gana Argentino, pero lo podríamos haber ganado nosotros tranquilamente, porque creo que fue el equipo que le ganó a equipos muy fuertes, en su momento a River. Eliminamos a los más fuertes, los eliminamos nosotros. Bueno, el golpe más fuerte que yo me acuerdo como hincha fue en la cancha de River, cuando jugamos con Argentinos Juniors. Era una fiesta, para mí era una fiesta, estábamos en la tribuna, me acuerdo, con globos, todo, era una alegría. Y nos encontramos con un argentino también, muy buen nivel de jugadores, pero estuvimos a la par. Ganaron ellos por ese gol, casi no significó nada. Valió para el campeonato, es verdad, tiene mucho valor, pero los equipos eran muy, muy parejos. Agarró ese rebote, me acuerdo, de lejos, ¿no? de la tribuna de River, agarró el Checho Batista y la metió ahí a un costadito y no queríamos matar. Nosotros tuvimos, lo único que nosotros le ganamos a ellos en cancha de River, mejor dicho, empatamos, pero le ganamos por penales. Nosotros veníamos de la rueda de perdedores, ellos venían de la rueda de ganadores. Entonces teníamos que ganarle para pasar una final. Pasamos a la final y ahí es donde nos quedamos con 2 jugadores que para nosotros eran muy importantes en la mitad de cancha, que era Fren y Van Emerac. Al faltarnos eso, nos faltó en mitad de cancha un par de jugadores de suma importancia, que eran muy fuertes para nosotros. Pero bueno, por decir algo, ¿no? El final de la década del 80 encontró a Vélez con vaivenes de rendimiento, pero se empezaba a gestar algo. Sin dudas, esta larga espera trajo los logros más importantes de la historia del club. Un día que estoy ahí me llaman a casa un dirigente, que ahora no me acuerdo quién fue, y me dice, Carlos, dice, nosotros estaba de técnico Coco Basile, o había agarrado ahí ahora en ese momento, y se enteró de que vos estás acá y quería hablar con vos para ver cómo estás, si podés ir mañana. Listo, fui, me reuní con él y le fui sincero, le digo, tengo el ligamento cruzado roto, bueno, pero si querés, dice, nosotros vamos a empezar la pretemporada, dice, en 15 días en Setia, la hacía ahí por Ezeiza. Bueno, fui, hice las 2 semanas de pretemporada en Ezeiza y Coco me dice, ¿vos estás lesionado? ¿De qué estás lesionado? Me dice, estás mejor que todos los demás que están acá, me dice. Estaba Gareca, estaba Funes, Colochini, Patón Luca, el Pato Filiol,
Sí, teníamos el Cholo, creo que estaba. Cholo Simeone, ¿no? Ya había debutado y ya estaba ahí. Sí, Mancuso, un equipo. Morresi, me parece, si no me equivoco, también estaba Claudio Morresi. Sí, era un equipo como para pelear este título, ¿no? En algún momento estuvimos cerca ahí, 4 o 5 puntos de los primeros, pero después no faltó también, ¿no? Y bueno, Vélez estaba medio con una situación complicada también, de promedios. Entonces quería armar un equipo ya más para salir de esa zona, pelear el campeonato. Fue una época que llegamos el Pato Filiol, llegué yo, llegó al poco tiempo Juan Gilberto Funes, llegó Oscar después, un poquito más tarde. Pero bueno, llegó Morresi. Había un equipo importante, Vélez fue armando un equipo importante que no fue como había resultado con la finalidad de pelear el campeonato, pero sí fue zafando de esa zona media complicada. Después llegó el Bambino Veira y le repuntamos bastante. Tuvimos una etapa irregular, digamos. El plantel que hace Eduardo de comprar jugadores y salimos subcampeón, sí, me acuerdo que salimos subcampeón. Y después, bueno, algunos se fueron, pero ya se estaba gestionando algo. Venía gente que quizás tenía los mismos pensamientos, que tenían ese hambre de gloria que le digo yo, ¿no? Después, bueno, se fueron algunos consagrados, digamos, jugadores importantes. Se había ido Ruggeri, se había ido Gareca, se había ido Mancuso, que por ahí la gente de Vélez pensó, se fueron estos, ahora no ganamos nada. Después hubo otro grupo que consiguió todo.